Noche casi ya. Bueno, soy la última ponencia, así que espero que se haga por bien. Bueno, desde la organización AMUS se lleva haciendo la campaña de Guirucho Cenizo junto con otros grupos, como ya se ha visto a lo largo de todo el congreso, desde hace más de 2 décadas. Pero este año en concreto se ha querido llevar a cabo un estudio en el que analizar la efectividad de diferentes metodologías de protección de nidos en las zonas de actuación en las que trabajábamos. La campaña se vino haciendo como todos los años por parte de esta organización, como ya he comentado, y las metodologías que se emplearon y que se decidieron testar dentro de este marco fueron, por un lado, las reservas, que a efectos prácticos en nuestro caso se consideraron aquellos cultivos en los que los pollos volaron antes de que se llevara a cabo la cosecha. Por otro lado, los rodales, que son aquellos nidos en los que una vez que se lleva a cabo la cosecha, pues se deja un perímetro alrededor del nido de protección con cereal sin cosechar, que se establece con los propietarios y se acuerda con los cosecheros también. Y normalmente, hemos tenido un poco de todo, pero suele respetarlo y algunos se portan muy bien. La siguiente metodología a testar fue la colocación de cercones, que en estas zonas concretas, que ahora diré cuáles son, la colocación de cercones se hace una vez que tiene lugar la cosecha. Tiene lugar la cosecha y se deja nuevamente, se acuerda con los propietarios y con los cosecheros y se colocan los cercones. Los cercones en este caso, como en el de la foto de abajo a la izquierda, son de malla metálica blanda, como en el caso de la foto, o también de las rígidas que ya se han mostrado en otros compañeros ya las han mostrado. Y por último, la otra metodología que se quiso testar fue el traslado al linde. En este caso particular, y como veis en la foto de abajo a la derecha, las lindes que hemos encontrado en esta zona prácticamente son inexistentes. Ocupan como mucho un palmo o el tamaño de mi pie, que tengo un 38. O sea que, creo que esta metodología quedó descartada en el momento en el que se vio que no era factible trasladar un nido a una línea que en el caso de que hubiera linde, y si no, solo único que había era un camión de tierra. Pero, ¿qué es lo que nos lleva en nuestro caso? En el caso, ya he comentado que traslado al linde quedó descartado. Reserva, simplemente deja que siga su curso los días, y si los pollos salen volando antes de que cosechen, pues ya tenemos esos nidos que han volado sin intervención de maquinaria. Pero en el caso de rodal y cercón, ¿qué es lo que nos hace determinar si se dejan los pollos ahí o no? En nuestro caso, si cuando se llega el momento de la cosecha los pollos tienen menos de 15 días o te encuentras huevos, que hemos tenido casos, en ese caso se toma la decisión de trasladar los animales al centro de recuperación, al centro de AMUS. Se ha dejado algún caso para el estudio, para comprobar el resultado, pero la verdad es que el resultado ha sido negativo. Que se han perdido los nidos, que la verdad es que es una pena. Pero en el momento en el que pasa la cosechadora y se deja rodar así los animales, si consiguen huevos, si tienen menos de 15 días, eso está abocado a que se pierdan. Las zonas concretas en las que viene trabajando la organización son principalmente algunos municipios de Tierra de Barro y Campiña Sur. La campaña se lleva a cabo en 16 municipios. Ahora pondré un listado y veremos un poquito todo, de los cuales este año se han detectado nidos en 13 de ellos.
Para tierra de barro, por ejemplo, en la primera fila tenemos que en Aceuchal se encontró nido este año, tenemos en Bienvenida que se encontraron 6 nidos, en color rosado aparecen las parcelas en las que se detectaron nidos. Vale, se ve bien. En el caso de Puebla de la Reina solamente se detectó un nido. Para los municipios de Puebla de Sancho Pérez, Ribera del Fresno y Usagre, los pondré a continuación. Santa Marta tampoco se detectó nido este año. En Puebla de Sancho Pérez se detectaron 5 nidos. En Ribera del Fresno fueron detectados también 5 nidos, en este caso en una única parcela. De hecho, esta parcela es una en la que se cosechó en verde, se cosechó en mayo, justo en la ola de calor. Se decidió dejar huevo y bueno, se decidió dejar un nido con huevo y ese nido fracasó. El nido a los 2 días había desaparecido todos los huevos. En Usagre se detectaron 2 nidos y pasando a Campiña Sur tenemos que en Ayones no se detectó ningún nido. Para los municipios de Azuaga se detectaron 19 nidos, en Berlanga 20, 1 para Casas de Reina y para los últimos, en Campiña Sur tenemos un montón de municipios. En Granja de Torrehermosa se detectaron 2 nidos, en Higuera de Llerena fueron 5 nidos los que se encontraron, en Llerena fueron 7. Sé que en años anteriores Llerena ha sido un sitio bastante prolífico, pero este año han sido estos los resultados que hemos obtenido. Y para los últimos municipios de Campiña Sur, que son Maguilla y Valencia de las Torres, para Maguilla fueron detectados 17 nidos y para Valencia de las Torres 12. Bueno, si habéis hecho la suma, conforme he ido diciendo, son un total de 102 nidos en esta campaña. Son números inferiores a años anteriores, de los cuales en 65 nidos se ha podido aplicar una de las 3 metodologías que he indicado. En el gráfico lo que se ve es por cada municipio el total de nidos y los colores indican cada una de las metodologías. En amarillo cercón, en gris rodal, en naranja reserva y en azul he puesto otros, y otros son, por un lado, los nidos depredados directamente en el momento en el que se entró a marcar, bueno, los nidos que cosecharon los propietarios, que ha habido algunos y que no fueron respetados, y por ejemplo los nidos en los que los bichos murieron por calor, o que se tomó la decisión de llevarlos al centro de recuperación. Aquí lo que muestro es que, bueno, cómo testamos esa efectividad en las metodologías empleadas. Bueno, la efectividad se ha testado con los pollos viables, con los individuos viables que tenemos en cada municipio en este caso. Y lo que vemos en la tabla es, a la izquierda tenemos todos los municipios, tenemos el total de individuos en nido en el momento en el que entramos a marcar, y lo que vemos es, para cada una de las 3 metodologías, en verde los individuos viables y las pérdidas. Justo abajo del todo, en totales podemos ver, de un modo así, en bruto, en números totales, que la metodología que parece, en nuestro caso y en nuestra zona, más efectiva, es la de reserva, que contradice un poco lo que algunos compañeros ya han ido diciendo, pero también es acorde con otros que han comentado que la reserva en su zona no había, y nosotros podemos decir, así a grosso modo, que parece que la reserva no va mal. Y bueno, analizando un poquito más los datos y de una forma general con cada una de las metodologías en todas las zonas, se han obtenido proporciones de éxito
en función de los individuos viables, vamos, que son al final los pollos que se van volando, en función de los individuos que teníamos cuando entramos a marcar. Y aquí también proporcionalmente podemos ver que tanto como hemos comentado con números en bruto, parece ser que las reservas son la metodología que mejor funciona en cuanto a la viabilidad de los pollos. En el caso de rodal y cercón podemos ver unas diferencias que son pequeñas, o lo parecen, por lo menos. Lo que pasa es que estos son datos preliminares y hasta que no tengamos hecha un análisis más profundo de los datos tampoco podemos asegurar si hay diferencias o no entre unos y otros. Hay que avanzar un poquito más en esto. Pero parecen que la efectividad es un poco similar en cuanto a rodal y cercón. Y bueno, pues simplemente os comentar que todavía queda bastante por hacer en este estudio y espero que les haya gustado. ¿Preguntas? Bueno, la chiquilla está de un nido en el que entramos a marcar y la hembra se asustó muy rápido y el pollito se dio la vuelta cuando lo vimos. Estaba tomando el sol. Bueno, si la fila delante no se enfada por preguntas que te quería hacer una pregunta porque me parece muy interesante el área de estudio que tenéis, pero también veo que está como muy fragmentada y bastante dispersa. Entonces, quería saber si habéis considerado incluir un poco la característica de los usos del suelo alrededor o de las densidades de población que tenéis en cada zona de cría a la hora de estudiar las diferentes, la efectividad de los diferentes métodos de protección. Quiere decir que a lo mejor unos tengan más facilidad de acceso al alimento o más presencia de predadores o lo que sea que otras, según la zona o el municipio en el que estén situados. A ver, lo que es el uso del suelo sí que podríamos verlo, pero el efecto de depredadores, por ejemplo, es algo que no se ha visto este año. Vale. O sea, podemos asumir, bueno, que hay algunos nidos que efectivamente han sido depredados, porque en algunos de ellos se ve bastante bien. Pasa también como en otros casos que han comentado en otras ponencias, que no sabemos qué ha pasado con el nido. De repente entras al nido a marcar y tú has detectado que ha habido un movimiento de los adultos y de la hembra de entrar y meter paja en el nido y demás, y entras y no ves nada. Y tú dices, había indicios de que parecía que había algo, pero no hay nada. Entonces, bueno, hay cosas que son un poco complicadas de detectar. Y bueno, algunos compañeros también han avanzado un poco esto con el radiomarcaje, por ejemplo, que son dos cosas bastante interesantes a tener en cuenta. Vale, gracias. Nada. Bien, siguiente. Has dicho que ponéis los cercones después de la cosecha, ¿no? Y mi pregunta es, ¿no tenéis en cuenta la edad de los pollos a la hora de decidir eso? Porque puede ser peligroso si están grandes que se salgan y la cosechadora les atropelle. Nosotros hemos tenido algún caso accidental de eso. De hecho, a ver, normalmente en esos casos es muy importante la colaboración con los cosecheros y con los propietarios. Que tú le das el aviso y que sean ellos los que te avisen en el momento en el que vayan a cosechar. Cuando los pollos, es verdad que cuando son grandes, tienes que sacarlos del nido, porque se pueden meter. Ha habido casos en los que no, pero si vas en la cosechadora, porque en mi caso yo he podido ir en la cosechadora, no tiene ningún problema, y si ves que el animal hace un movimiento falso, eso para y sales y dices, nada, saco a los animales, que se deje el rodal y Ya, pero digo que tienes la opción de cercarlos antes de cosechar y te evitas problemas. En este caso, en estas zonas, normalmente no se hace antes para evitar que pueda haber alguna interferencia entre lo que es el cercado y la cosecha.
y la cosechadora, la propia máquina. Pero... Y cuando se tiene, como tú bien dices, cuando se tiene cercado protege de la cosechadora, a no ser que tengan una edad ya muy grande que estén a punto de volar, que también se pueden salir de ahí. Y en ese caso nosotros, ya podemos decirlo, en algún caso, Juanjo lo ha hecho el año pasado, ha llegado con una red encima del cercado que es muy fácil de colocar, y un ratito que pasa la cosechadora y lo que te evita es que esos bichos salgan volando, luego se quita la red inmediatamente y ahí está hecho. Sí, siguiente pregunta. Una pregunta, ¿por qué no habéis hecho la prueba de poner el cercado con el rodar? El cercón con rodar, digamos, que es una cosa que digamos que hacemos mucha gente. El cercón se ha puesto con el rodal. Ah. Ha habido rodales en los que se ha dejado solamente el rodal y rodales en los que se ha colocado el cercón. Porque como se veía en alguna foto, sería solamente el cercón sin rodar. Sí, aquí, en la foto está de aquí, que creo que no sé si en el caso no se ha visto muy bien, lo que se ve es está el cercón colocado y el rodal. Con la baja ahí. No, porque el problema que hay, y yo veo también que cuando tienes un rodal tan pequeño, a la que te salen los volantones que no tienen donde esconderse. Digamos, si normalmente no te van a volver a mierda. ¿Qué superficie tiene este rodal? Los rodales tienen entre 4x4 y 6x6, más o menos. Es difícil, a veces los propietarios te dicen, ¿tú estás dejando un rodal grande? Bueno, es llegar a un punto medio. Una duda sobre el tema de la edad de los pollos, el éxito, digamos, en rodar y en cercón, por lo que tendría es más o menos similar, muy parecido, ¿no? Sí. En todos los casos de esta medida es con pollos mayores de 15 días. Me parece entender que los pollos menores de 15 días los lleváis al centro, ¿o no? Sí, se ha dejado algún caso en el que se ha probado y en esos casos se han perdido. O sea, que en todo el caso, la mayor parte de los casos de éxito o fracaso en esas dos medidas son siempre con pollos ya más mayores. Sí. Aquí, Dani. Muchas gracias. Yo quería preguntaros a vosotros... Por favor, acércate un poco más al micrófono. Sí. A AMOS y a GREFA, que están aquí, como entidades que tienen centros de cría, han hecho estudios de cuál es el éxito de llevarse pollos y huevos a los centros de cría, cuántos regresan al año siguiente. Y también quería decir si después de 16 congresos... Un poquito más cerca, por favor. Sí, preguntar también un poco a todo el público y a todas las asociaciones. Sí, dices que sí, pero no te lo acercas. Después de 16 congresos. Si después de 16 congresos no podríamos ya dejar tantas pruebas y tantos estudios de ver qué funciona y, como solicitaba el compañero portugués, generar un protocolo nacional y que aproximadamente con toda la casuística que existe se aplique en todo el territorio. A estilo un poco como hacen en Cataluña, que tienen un protocolo muy establecido, en La Rioja o en Andalucía. Claro, pero si no estudiamos lo que pasa con las distintas casuísticas, tampoco podemos establecer un protocolo. Primero tenemos que saber qué funciona mejor, o qué funciona mejor según qué zonas, porque ya estamos viendo que según las zonas hay cosas que funcionan mejor y cosas que no. Y no solamente según la zona, sino las zonas van variando, porque nuestra zona, por ejemplo, llevamos con la campaña, no ya desde que se produjera, sino de antes, desde el 92, 93, desde entonces hemos ido viendo una evolución. En aquella época las reservas funcionaban de miedo. En aquella época los rodales, solamente el rodal, sin ningún tipo de intervención, sin cercado ni nada, funcionaba estupendamente. Pero con el tiempo ha ido cambiando. Y como estamos sujetos a esos cambios, tenemos que seguir estudiando la historia, claro está. Si fuera algo permanente, pues ideal, ya habría que seguir ese protocolo desde hace cuánto tiempo. Y por otra parte, organizar ese protocolo necesita de una reunión de este tipo, pero nos dedicamos a las conferencias, nos dedicamos a las mesas redondas y queremos hacerlo todo en un fin de semana. Si la próxima vez, el próximo congreso, lo hacemos una semana de duración, seguro que no da tiempo para eso. O sea, tengo que decir que estoy contigo en cuanto a Ahí está la propuesta. un protocolo,
pero hay que tener en cuenta las casuísticas de la zona, que creo que es importante. Y en cuanto a lo que me has dicho en el centro de recuperación, bueno, eso creo que mis compañeras podrían dar más datos en cuanto a eso. Lo que está claro es que se desvirtúa la filopatria de esos animales en el momento que lo llevas al centro, porque luego lo sueltas en otro sitio distinto. No, pero eso no se hace siempre con quebrantahuesos, con tal. Sí, pero independientemente de eso, teniendo en cuenta que tenemos unas poblaciones muy específicas y con criterios más o menos homogéneos de filopatria, si tú los llevas al centro y los sueltas en otro sitio distinto, estás variando la filopatria de esos animales. La filopatria después funciona con donde tú lo has soltado, donde lo has soltado. Claro, pues los sueltas en otro sitio completamente distinto de donde han nacido. Claro, pero por ejemplo, Claro, pero eso es lo que se hace cuando quebrantahuesos. Pero vuelvo a repetir, será más fácil que los animales salgan a volar en la zona donde se han criado, en vez de llevarlos al centro y luego soltarlos en otro sitio distinto. Lo que habrá que buscar son sistemas de protección en el sitio, no en el centro, porque ya sabemos que la posibilidad de cría en el centro son de casi el 100%. No tenemos problema. No siempre porque de vez en cuando llegan infecciones y llegan cosas así. Sí, pero bueno, pero son casos muy puntuales. En el caso normal sería tratar de conseguir que los animales nazcan y vuelen en el sitio donde han nacido. Claro, es el caso ideal, Se ha visto también que una hembra de Jaén ha criado después en Extremadura. O sea que todo eso... Marcada en Jaén, que no es lo mismo. Nacida en Jaén y tal. Pero sabemos que las hembras muchas veces en vuelos se fijan en zonas de machos y entonces sabemos que van donde están los machos, que vienen los primeros. O sea que es así. Pero vamos, en todo la sabe. Bueno, de todas maneras, al hilo de lo que estábamos comentando, yo independientemente de que se hayan hecho ya 16 congresos, creo que es importante que se sigan haciendo, aunque repitamos muchas cosas, porque es una manera de juntarnos, de mantener vivo este movimiento que estamos haciendo y en definitiva de sacar después puntos en común. Habrá cosas donde se pueden establecer protocolos o no. Yo, por ejemplo, veo que incluso dentro de la misma zona cada año cambian las condiciones y cambia todo. Es difícil establecerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, en la zona que llevamos nosotros de Badajoz Sur, es una zona de regadío donde funciona muy bien la reserva. Cuando tú retrasas la cosecha, son unas zonas que tienen una densidad de cereal muy alta y muy buena y tal, entonces crían ahí sin ningún problema y tal, y nos está dando de momento un resultado muy bueno. Este año hemos tenido algo que hasta ahora no habíamos tenido y se está hablando precisamente en este encuentro que tenemos, ¿no? En este congreso, que es el tema del jabalí. Antes allí apenas teníamos y ahora pues ha venido y ha derribado 2 veces el mismo cercón. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil establecer un protocolo para España entera si hasta dentro de una misma región o de una misma comarca nos encontramos toda esta casuística diferente y en fin, que esto es muy difícil, pienso, de poder... Una pregunta por detrás. Allí. ¿Ese te ole a ti también y a esta gente no se la ole? Porque hay que hacer el micrófono. Ahí, que tengo la calidad de... Venga. Bueno, con relación a tu pregunta, comentarte, bueno, nosotros empezamos a finales de los años 90, básicamente a crear los pollos que quedaban inviables en el campo. Prácticamente focalizamos todos nuestros esfuerzos en intentar reproducir los patrones que ellos tenían en la naturaleza. Empezamos trabajando con pollos que eran torceados por nodrizas y por adultos recuperados, intentando reproducir esos mismos patrones, sobre todo en cuanto a interacciones psicológicas entre los padres y los pollos, para evitar que los pollos se implantaran y para generar pájaros viables en la naturaleza, ¿no? Acércate el micrófono. Bueno, después de hacerlo durante unos años, tuvimos una serie de críticas diciendo que esos pollos estaban gestionados en cautividad, que no eran viables, que no se relacionaban con sus coetáneos salvajes y tal, y empezamos a hacer los primeros dispositivos de marcas alares, que me acuerdo que los hacíamos con los telones de los camiones. Fíjate si ha llovido.
Y empezamos a marcar los primeros pájaros con PVC y con los primeros emisores. Y nos dimos cuenta que nuestros pájaros hacían la migración, se relacionaban y se agrupaban en las centraciones premigratorias con jóvenes salvajes que se iban arriba, se quedaban en las lagunas. Después en septiembre pasaban y volvían al año siguiente. Y muchos de ellos empezamos a tener noticias de que se emparejaban con pollos de su misma edad salvajes. Yo creo que eso demuestra que el trabajo que se ha hecho en el centro y en otros centros que han reproducido sus mismos modelos han sido exitosos. Con el paso del tiempo hemos ido viendo grandes errores y hemos ido depurando. Y llevamos, bueno, dentro de poco hacemos 30 años haciendo esos trabajos y hemos cambiado muchísimas cosas, muchísimas metodologías. Una de las cosas que más se han trabajado en los últimos años han sido los hackings, la forma de soltar, ¿vale? Y ahí nos hemos sometido también a mucho análisis del rollo de la filopatria de los cenizos, ¿no? A qué edad se metían en los hackings, si se metían con un adulto o no se metían con un adulto, si se ponían presa viva, en qué sitio se soltaban, etcétera, etcétera. Yo te puedo asegurar, porque yo se me lo he preguntado muchas veces, si merecía la pena hacerlo, que merece la pena. Merece la pena hacerlo en pollos que realmente están hipotecados y en pollos que se van a morir en el campo. Mientras que no haya ninguna medida que nos asegure que esos pollos van a ser viables. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho durante todos estos años, aparte de las labores de implementación del campo. Los centros son un parche, pero no solo con los rollos pediátricos con los cenizos, sino con otros muchos bichos, ¿no? Lo ideal sería no hacerlo, pero cuando hay otras medidas, otras opciones, yo creo que es muy aconsejable hacerlo. Y el futuro que se viene, o sea, el futuro que ya es una realidad, yo creo que pone más el acento en los trabajos tan invasivos como pueden ser los trabajos que se desarrollan en un centro de recuperación. Ojalá y no tuviéramos que hacerlo, pero te puedo asegurar que son pollos totalmente viables. Y que hay una mortalidad juvenil brutal, como en muchísimas rapaces, en mucha mortalidad juvenil, pero bueno, eso forma parte dentro de los fenómenos o de los procesos naturales de fuga de jóvenes en muchísimas especies. Eso es lo que te puedo decir. Prepárate porque te va a caer la de futuro. Bueno. ¿Por qué te traes alguna mano con el alumno? No, sí. Se me ha caído. Ah, ustedes allí, después Chema. Hola, yo solo habías comentado esto del problema de si volvían, si no volvían, yo esto no tengo conocimiento para discutirlo, pero sí que creo que hay una cosa que no se tiene en cuenta, que es que cuando nosotros retiramos los huevos o los pollos, los adultos consideran que han fracasado y por tanto el año siguiente consideran que aquel sector no es favorable y es posible que una pareja, unos individuos que habrían vuelto al mismo territorio o a la misma zona, que conocen todos los sitios buenos para cazar, los sitios buenos para criar o lo que sea, se vean obligados o se sientan necesitados a buscar nuevas localidades porque dicen, aquí yo he fracasado a pesar de que creía que las condiciones eran las más adecuadas. O sea que digamos que a lo mejor estamos obligando a este ejemplar a que al año siguiente invierta un esfuerzo extra en buscar nuevas localidades cuando ya tenía, digamos, una localidad que era favorable. Claro, la cosa es que, tal y como he comentado, si nosotros dejamos en un nido, en un rodal, porque eso ya es un rodal, pollos de menos de 15 días o huevos, van a fracasar también. Ya la última respuesta. Álvaro, responde tú y pasamos al siguiente tema. Álvaro, bueno, también Alba tenía pedido la show. Pasa de Alba que lo tenía dicho antes. Vamos a ver qué también es. Ahora responde, Álvaro. A ver, es que yo no por hablar un poco de sobre esto, pero ¿qué tamaño tienen los rodales? Porque yo creo que está más que demostrado que un rodal sin no se pone un cercón, claro que están abocados al desastre a que nos depreden, pero como ha dicho ella, o sea que está muy bien hacer los congresos y vernos, pero es verdad que yo también pienso que están discutiendo a estas alturas si poner cercón o no, cuando hay un montón de artículos científicos que lo demuestran y un montón de experiencias que igual no es lo más apropiado, pero vamos, no sé. Pero una pregunta o me queda poco. A ver, yo creo que, no sé, a veces
A ver, no es fácil tomar la decisión de dejar un rodal solo o de colocar solamente, o de colocar el cercón. Es verdad que colocar el cercón una vez que han cosechado implica entrar una segunda vez al nido cuando tú entraste antes a marcar. Pero lo que hemos estado hablando antes, Alba, hay lugares donde el rodal solo funciona. Si a nosotros en el pasado funcionaban así, y si funciona, ¿para qué vas a hacer más cosas? Ahora, si no funciona el rodal solo, pues sí puedes cercar. Es así de sencillo. También depende del número de cercados y dónde los tengamos situados. Pues si yo tengo los 15 encuentros, los tengo que llevar a Jaén, pues igual no se puede cercar. Hablando de 15 o 20, nosotros en esta zona de la Serena estamos hablando de 145. Yo en mi caso he intentado que en los municipios en los que había un mayor número de nidos, intentar tener todas las metodologías cubiertas. En los que hay menos va a ser más complicado, porque bueno, muchas veces depende de lo que suceda en el momento de la cosecha. O sea, no depende solamente de lo que... Y ahí lo de lo que decían de los técnicos, voy a contar una cosa verídica. Nosotros el año pasado, ya 145, procuramos tenerlo en las inmediaciones de las colonias, hablando con un propietario para que te lo deje fuera de allí. Y llega el alemán que se encarga de la colocación y dice, no. Esto se centraliza en todos los sitios, de allí lo transporto. Se lo llevó todo a mi finca y de allí lo transportaba a diario. Eso de que hicimos el esfuerzo en la recogida del año anterior, irlo dejando por distintos sitios, hablando con nosotros, nada, este llegó y dijo, no, la recogió todo, se lo llevó a un punto y de allí lo transportaba a diario. ¿Formas de trabajar? Y bueno, yo quería hacer un pequeño inciso con el tema que decía el compañero sobre la retirada de huevos. La retirada de huevos y el pollo no es algo tan aleatorio, ¿no? Y obedece a unos criterios que muchas veces analizamos y es difícil de decidir, ¿no? Pero sí es cierto que quería comentar que en muchos nidos se quedan huevos infértiles que almacenamos nosotros en el centro para que las parejas no lo vean como un fracaso, y en muchos nidos con pollo no se retiran todos los pollos, se quedan algunos pollos en nidos. Y después comprobamos el destino fatal, la mayoría de las veces los pollos que se han quedado en nidos, para que la pareja no asocie como un fracaso. Bien, pues damos por terminado esta ponencia. Muchas gracias por tu intervención.